Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa a través mío, que sea el quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de los milagros de Jesús, porque a veces nosotros pensamos que Él no puede hacer todo. Sin embargo, para Dios nada es imposible. Ahora, ¿dónde está el grave problema? En que muchas veces nosotros no creemos que para Dios no es imposible. Entonces el problema somos nosotros, porque ahí falla la fe. Para Dios nada es imposible. Y Jesús nos hizo ver, pero hermosísimos milagros en los 4 evangelios. Pero no paró ahí. Sigue haciendo milagros hoy, porque Jesús está vivo. Y Jesús nos muestra el poder de Dios en cada situación, en cada problema, en todo lo que le presentamos, y Él va obrando. Ahora, a veces la respuesta de Dios es no. Y no es que no nos quiera dar, sino es que nos va a dar algo mejor. A veces nos dice esperar, porque todavía no es el momento. Y muchas veces nos da lo que le pedimos. Ahora, nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Y realmente, cuando estudiamos los evangelios, vemos la maravilla del poder de Dios, de la obra de Dios, de cómo iba sanando desde esos leprosos, eran 10, le sanó a los 10, uno solo volvió a darle gracias. Y ahí está muchas veces el problema también. No somos agradecidos con Dios. Vemos cuando Jesús le sanó a ese paralítico que hacía 38 años que estaba en una camilla. 38 años. ¿Qué es imposible para Dios? Definitivamente en 38 años los médicos no pudieron solucionar. Vemos a Jesús haciendo la multiplicación de los panes, no una vez, varias veces. En la Biblia aparecen 2. Pero, ¿cuántas cosas puede hacer Dios? Vemos a Jesús caminando sobre las aguas, deteniendo la tormenta, levantando al hijo de la viuda que ya iba en un cajón, levantando a la hija de Jairo que estaba muerta. Entonces, el grave problema está en nosotros. Para que los milagros ocurran, tenemos que aprender a creer que Dios sí puede hacer milagros y que existen los milagros, porque Él lo puede todo. Él es creador,
Y el ser humano a veces le mira a Dios como si fuera un ser humano. Pero Dios es creador, Dios lo puede todo. Nada es imposible para Él. Entonces nunca dejes que tu mente humana te limite a lo que Dios puede hacer, sino aprende a confiar en Dios, a poner la situación, aquella situación que escapa de tus manos, aquella situación que no sabes cómo resolver, aquella situación que te quita tu paz. Poné a los pies de Jesús. ¿Saben que es lindísimo ir al Santísimo? En varias capillas de adoración, en muchas iglesias, está las 24 horas. Hay que acudir a Dios. Hay que aprender a poner ante Él la situación. Buscar su presencia y saber que en ese pedacito de hostia que está ahí expuesto, está Dios, está Jesús mismo. Tenemos la posibilidad de ir a estar con Él. ¿Será que damos tiempo en nuestro día a día? Porque Él en nuestra vida hace milagros. ¿Saben que uno de los milagros más grandes que hace Dios es que nosotros con escuchar la palabra de Dios podemos ser transformados por Él? Porque es su palabra y eso es obra de Dios. Dios transforma al ser humano, hace de que nuestros corazones, que muchas veces están endurecidos como piedra, puedan ser corazones de carne, porque Dios obra en nosotros. Y ese Dios, el que tiene la capacidad de entrar dentro de nosotros, de transformarnos, de moldearnos de acuerdo a su voluntad. Pero mucho tenemos que ver nosotros. Nosotros tenemos que creer en Él. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar que Él obre. Y vamos a ver el cambio en nuestra vida. Porque tantas cosas Él puede transformar en nosotros. Pero nosotros tenemos que creer. Y también nosotros tenemos que querer. Dios no impone, Él nos propone y nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer. Una de las cosas que nos pide al conocer la palabra de Dios es que estemos dispuestos a la obediencia, porque a veces queremos milagro tras milagro, pero sin embargo nosotros no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. La palabra de Dios nos llama a que primero tenemos que dejarnos transformar nosotros. Y ese ya es un milagro maravilloso, que Dios nos enseña a través de su palabra una manera nueva de pensar, una manera nueva de obrar, una manera nueva de hablar. Y vemos cómo va cambiando nuestra vida y sacando de nosotros todo aquello que nos aparta de Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor.
En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del poder de Dios y de los milagros que Él puede hacer. Y fíjense, me quiero detener un poco en la multiplicación de los panes, que fue uno de los grandes milagros que hizo Jesús. Cuenta el Evangelio de San Mateo que había 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense la cantidad de personas. Y los apóstoles se acercan y le dicen que no había nada para darle comer a esa gente. Y Jesús les dice, denle ustedes de comer. Y ellos le dijeron, ¿de dónde vamos a sacar? Bueno, aparece un muchacho que tenía 5 panes y 2 pescados. Para una persona era suficiente, pero Él comparte. Y con eso Jesús hace esa multiplicación de los panes. Comió toda esa cantidad de gente e incluso sobraron 12 canastos de pan que después se recogieron. Imagínense, de 5 panes y 2 pescados comieron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, supongamos que doblaba la cantidad. Ese es nuestro Dios, quien nos da la divina providencia, quien hace ese milagro para que todos tengan el alimento, para que a nadie le falte. Y todos comieron. Ahora, ¿cuál fue el procedimiento? Jesús les dijo que primero le hagan sentar a todos, es decir, hizo orden. El orden es fundamental para Dios. Jesús no hace milagros en el desorden. Y a veces nuestra vida está desordenada.
Entonces tenemos que comenzar por ordenarnos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos enseñó. Y Él da el alimento. Entonces, esa divina providencia que nos falta. Es interesante que eso está en el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo. 3 días después, ya cuando nos vamos al capítulo 15, encontramos que se volvieron a encontrar los apóstoles ante la misma situación, que había muchísima gente que estaban en un lugar despoblado y que no había para comer. Y entonces ellos vuelven a acercarse a Jesús y les dice Jesús: denle ustedes de comer. Y se encuentran en la misma situación. Bueno, pero Jesús vuelve a hacer esa segunda multiplicación de los panes. Nos muestra, y ahí dice, ¿verdad?, que comieron 4,000 personas. Es interesante porque Él vuelve a hacer milagros. Esos milagros que hizo en aquella oportunidad, hoy los sigue haciendo. Porque Él no deja de trabajar. Él no deja de obrar. Pero nosotros tenemos que creer que existen los milagros. Porque si nosotros no creemos, nosotros mismos estamos atajando que ocurran esos milagros, porque Jesús va a esperar que nosotros tengamos fe. Entonces, aprendamos a confiar en Él, aprendamos a creer y a no olvidarnos de todas las cosas que Él ya hizo en nuestra vida. Que hoy estés viendo este programa quiere decir que en algún momento escuchaste el llamado de Dios para poder conocer más de Él, para poder aceptar su palabra, para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Todos somos llamados, pero no todos quieren escuchar el llamado. Por eso dice la palabra de Dios: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y cuando te pones a mirar las bendiciones que Dios derramó sobre tu vida, vas a encontrar muchos milagros. Y ese es nuestro Dios, el que nos cuida, el que nos ama, el que nos protege, el que nos quiere dar. Milagro es aquello que es imposible para el ser humano, pero sí es posible para Dios. Y vamos a encontrar que en nuestra vida muchas cosas que nos parecían imposibles, Dios las hizo posibles. Y es Él quien tiene el mérito. Por eso toda la gloria a Dios, toda la alabanza a Dios, toda la gracia a Dios. Porque Él hace posible lo imposible. Y Él actúa en cada una de nuestras vidas cuando nosotros le dejamos actuar. Obviamente que si vos no querés saber nada de Dios, que si vos no crees en Dios, y Él va a esperar que vos le busques en algún momento. La decisión, por eso siempre les digo, es nuestra. Él está para acogernos, para amarnos, para liberarnos, para sanarnos, para guiarnos. Todo eso Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero nosotros somos quienes tenemos que buscarle. Nosotros somos quienes tenemos que creer y confiar en Él, sabiendo de que Él no falla. Él es nuestro Dios. Él nos llama amigos en el Evangelio de San Juan. Él nos dice que está siempre con nosotros, que no nos va a abandonar nunca y que va a estar siempre hasta el final del mundo. Entonces, ¿confías o no confías? ¿Crees o no en lo que nos dice? Porque Él hace lo imposible. ¿Quién podía hacer o quién puede hoy hacer de 5 panes y 2 pescados alimentar a 5,000 personas, a 5,000 hombres? Sabemos que los hombres comen más grande que las mujeres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Quién puede? Jesús lo hizo. Y así Jesús sigue obrando hoy. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta.
los milagros siguen sucediendo hoy. Los milagros existen. Y Él está para vos, para mí, para cada uno de nosotros. Pero tenemos que acudir a Él dispuestos a dejarnos moldear por Él. Es interesante cuando a Pedro, porque en realidad Pedro se llamaba Simón, le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le cambia el nombre. Le pone el nombre de Pedro porque Pedro significa piedra. Y Jesús le moldeó, le cinceló a Pedro. Si nosotros vamos a estudiar al Pedro que aparece en los evangelios, encontramos un Pedro que le discutía a Jesús, hasta le negó 3 veces y muchas veces obraba de acuerdo a su criterio, no de acuerdo al criterio de Jesús. Y cuando hacía las cosas contrarias, Jesús le llamaba Simón, es decir, como volviste al Simón que eras antes. Después Jesús le cincela, le moldea a Pedro. Y encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles a un Pedro totalmente diferente, moldeado por Jesús. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenía Pedro que tenemos que tener nosotros también? Creer y confiar en Jesús. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estamos hablando de los milagros que Jesús puede hacer, que hizo y que hoy lo sigue haciendo. Y estábamos recordando algunos milagros como la multiplicación de los panes, como la segunda multiplicación de los panes. Y ahora vamos a hablar de cuando Jesús caminó sobre las aguas y le dice a Pedro que lo haga él también. Entonces dice que Jesús le obligó a sus discípulos a que se embarcaran y fueran a esperarlo al otro lado mientras él despedía a la muchedumbre. Y una vez que los despidió, subió solo a un cerro a orar hasta entrada la noche. Entre tanto, la barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida fuertemente por las olas porque soplaba viento en contra. De madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el lago, y al verlo caminar sobre el agua se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y llenos de miedo comenzaron a gritar.
Pero Jesús les dijo al instante: ánimo, no teman, soy yo. Esto es interesante porque tenemos muchas veces esa tentación de pensar mal. Y acá nos muestra, ¿verdad? Jesús venía caminando sobre el agua. Ellos estaban en plena tempestad. Y en vez de pensar, viene el maestro a ayudarnos, piensan, viene un fantasma. Nos muestra un poco cómo nuestra mente muchas veces nos quiere hacer ver lo que no existe. Y esto es interesante porque en los milagros, antes que ocurran, muchas veces nuestra mente nos quiere llevar para abajo. Todo lo que es de Dios nos eleva y todo lo que no es de Dios nos lleva para abajo. Bueno, Jesús iba caminando sobre el agua. Estaba haciendo lo que es imposible. Pero Él es Dios. Jesús es Dios. Y se iba ¿a qué? A estar y a auxiliarle a sus apóstoles, que estaban pasando una tempestad terrible, porque bien dice acá que el viento era en contra y que las olas eran grandes, pues soplaba fuertemente, las olas eran inmensas. La tentación de pensar mal. Enseguida dijeron, no, es un fantasma, en vez de decir, es Él, es nuestro Dios, que viene junto a nosotros. Y Jesús les dijo al instante, para que no se dejen llevar por esa tentación que aparece en la mente. Ánimo, no teman, soy yo. Y entonces Pedro le contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Aquí vemos a ese Pedro que le dice, ok, próbame que sos vos, que yo también pueda caminar sobre el agua. Le estaba pidiendo lo imposible, porque caminar sobre el agua para cualquiera de nosotros es imposible. Pero Jesús le dijo, ven, y Pedro bajó de la barca y caminaba sobre el agua para llegar a Jesús. Pedro pudo hacer lo imposible. Pero acá hay una parte muy importante. Pero al fijarse en la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. A veces nuestra mente se deja llevar por lo que nuestros ojos humanos ven. Y aparece el miedo. El miedo es una enfermedad espiritual que nos lleva a hundirnos, nos lleva para abajo. ¿Qué virtud se le contrapone al miedo? El valor. Y acá, fíjense, Pedro en un principio tuvo el valor, por eso le dijo, Señor, si eres tú, que yo vaya caminando sobre el agua. Y se fue, porque Jesús le dijo, ven. Tuvo el valor de bajarse de la barca en la tormenta y caminar sobre el agua. Pero después vino el miedo. Y apenas vino el miedo, se hundió. ¿Qué miró Pedro para hundirse? La violencia, como bien dice acá, del viento. Es decir, el entorno. Dejó de enfocarse en Jesús. Y aquí quiero llegar. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, en una tormenta, en una situación que necesitamos ese milagro, nunca nos desenfoquemos de Jesús. Nunca nos apartemos de Él, sino confiemos en Él. Pongamos en Él la situación, pidiendo siempre que sea su voluntad, porque eso nos enseñó Él en el Padre Nuestro. La voluntad de Dios es perfecta. A veces nuestra mente no entiende, pero la voluntad de Dios siempre es perfecta. Así tenemos que pedir. Y nunca desenfocarnos, porque esto le pasó a Pedro. Cuando él se desenfocó, porque él se iba, dice, caminaba sobre el agua para llegar a Jesús. Estaba ya caminando sobre el agua. Lo logró. Pero al desenfocarse, comienza a hundirse. Y entonces gritó, sálvame, Señor. Y al instante Jesús extendió la mano diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? A veces vacilamos, a veces dudamos.
porque el miedo nos lleva a hundirnos. Pero no, prendámonos de nuestro Señor, prendámonos de Jesús, no dudemos de su poder y tengamos la seguridad de que Él no nos va a fallar. La fe, vamos al concepto de fe, es la seguridad de que el poder de Dios te asiste siempre. Y acá Jesús le reclama su fe a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? Y esto tenemos que recordarnos siempre. Nunca dudemos que esa tentación que puede venir a la mente y decirte, no, es imposible lo que le estás pidiendo. No, para Dios nada es imposible. Repetí palabra de Dios hasta que esa tentación se vaya. Y confía en que nuestro Dios realmente es el Dios de los milagros. Él lo puede hacer. Nada es imposible para Él. Pero resulta que nuestra fe tiene también que crecer. Y la fe crece con las experiencias espirituales. Cuanto más movemos el poder de Dios, más vamos a crecer en la fe. Pero tenemos toda una vida para ir experimentando y viendo lo que puede hacer el poder de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que tenemos que creer en los milagros y realmente Dios puede hacer todo aquello que para nosotros es imposible, pero nosotros tenemos que creer. Para poder creer tenemos que acudir a Él primero
con un corazón sincero, con un corazón humilde, dejándonos moldear por Él, con la seguridad de que Él nos escucha siempre, de que Él no nos va a fallar y que todo lo que pedimos tiene que ser de acuerdo a su voluntad. La palabra de Dios nos muestra, pero muchísimos milagros, desde el Antiguo Testamento hasta todo lo que vemos y aprendemos en el Nuevo Testamento. Dios siempre está obrando. Dios siempre está ejecutando su plan cuando nosotros le dejamos obrar en nuestra vida. Por eso es tan importante que entendamos que tenemos que buscarle, que tenemos que hacer que Dios habite en nuestro corazón, que tenemos que purificar nuestro interior para que su presencia se pueda dar en nuestro interior. Nada es imposible para Dios. Los milagros sí existen. Hoy seguimos viendo milagros. Pero para eso, vos y yo tenemos que creer primero que existen los milagros. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, nada es imposible para Dios. Y realmente, a medida que más te conocemos, nos damos cuenta que tú eres el Dios de lo imposible. El mismo Dios que sacó a su pueblo de Egipto, el mismo Dios que hizo pasar a su pueblo por el Mar Rojo con el suelo seco o por el río Jordán, también con el suelo seco. Ese Dios que no falla, ese Dios que cuida, protege y guía a su pueblo. Que nosotros tengamos la docilidad de serte fieles, de no apartarnos de ti, de obedecerte y de seguir el camino que tú trazas para poder llegar a la salvación. Señor, bendícenos, bendice a nuestras familias, bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y que aprendamos a ver esos milagros que tú realizas, los pequeños, los medianos, los grandes y aquellos imposibles para nuestra mente, pero posibles para ti, que eres nuestro Dios, que nos ama y que siempre está con cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.